Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con nuestra Haftará y continuamos estudiando al profeta Amós. Ahora, para aproximarnos a él o para aproximarnos a nuestra Haftará, tenemos que recordar el contenido de Parashat Vayeshev. Y en Parashat Vayeshev somos testigos del relato de lo sucedido entre Yosef y sus hermanos. Y es algo que vamos a tener que tener presente todo el tiempo durante la clase del día de hoy, porque es fundamental para la comprensión no solamente de nuestra Haftará, sino también de la diferencia que existe entre el profeta Osea, del que hemos estudiado la Haftará de Shabbat Shuvah, y el profeta Amós, que tienen aparentemente dos funciones distintas y dos experiencias completamente diferentes. Rita, que es quien suele tenernos un Tanaj a mano, o alguien que tenga un Tanaj a mano, que busque por favor el libro de Amós. Esta semana os pedí que comenzaseis a leer desde el versículo 6 del primer capítulo de Amós, a pesar de que la Haftará comienza más tarde. Rita, o alguien tiene un Tanaj a mano. Ya lo tengo. Perfecto. Puedes buscar, por favor, en el capítulo primero de Amós, el versículo 9. Sí, así dice el Eterno. Por 3 transgresiones de Tiro, de Tzor, y por 4 no apartaré de ella su castigo, porque se llevaron en cautividad muchedumbres enteras a Edom, y no se acordaron del pacto fraternal. Ok, fijaos, antes de llegar a la Haftará, quiero que veamos dónde están los límites de la paciencia, ¿ok? Los límites de la paciencia del creador del mundo. Dice, por 3 les perdono, la cuarta, esta ya no se la aguanto. ¿Y cuál es? Velo zachru brit achim. Olvidó el pacto entre hermanos. Y la pregunta aquí es, ¿qué es ese pacto entre hermanos? Y tenemos dos respuestas. Tenemos la respuesta de Ibn Ezra, que nos dice, Yesh omrim ki brit achim al davar Shlomo, shekarat brit im Hiram melech tzur, ve'u karo achi ve'en ze pshat. Ibn Ezra comienza recordando lo que otros parsanim han dicho, y dice, hay algunos que dicen que Shlomo llamaba a Hiram, el rey de Tzur, hermano. Dice, pero esto es, no es pshat, no es una interpretación directa, no es algo que encontremos en el texto. Rak darash adoresh ki lo hayu achim klal veinenu sham. Dice incluso el que lo menciona, no vuelve a hablar de esto y dice que ellos no eran hermanos y no vuelve a mencionar esta idea. Y dice, Rak Edom sheu achi Yisrael behemet me'av ve'em ve'hatam she'ra'a tzur ki Edom haya mevakesh ra'ad Yisrael yoter mikol hagoyim ולא היה זוכר ברית אחים, על כן הסגיר ישראל לאדום לנקום בהם, אוקיי? להינקם בהם. להינקם. מהם, כן. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿Okay? La cuestión es que Edom, o sea, los descendientes de Esav, sí que son, dice, sí que era el hermano de Israel, tanto por parte de madre como por parte de padre. Y por lo tanto, ¿qué quiere decir Beroza Jehú Brit Achim y no recordó el pacto entre los hermanos? Dice, quiere decir que Tzur, al ver que Edom está buscando el mal para Israel, por encima de cualquier otro pueblo, parece ser que entregó a Israel a Edom para vengarse de ellos. Esto es lo que nos dice Ibn Ezra. Por lo tanto, Ibn Ezra dice,
lo que hace Tzur es aprovechar una situación, una enemistad ya ancestral para vengarse del pueblo de Israel. O sea, bueno, ¿qué dice Rashi? Rashi dice, Veloz Ahahu Britahim, Asher haya ben Hiram u ben Shlomo, שנאמר, ויכרתו ברית שניהם, והיו קוראים זה לזה אחי, שנאמר, מה הערים אשר נתת לי אחי. Ahora, fijaos, Ibn Ezra se refiere en su interpretación a la interpretación que trae Rashi. Rashi lo que dice es que había un pacto entre Hiram y Shlomo, y ellos se llamaban el uno al otro hermano. Y por lo tanto, nos invitan a pensar con estas dos interpretaciones si ese Brit Ahim, ese pacto entre hermanos, es un pacto que existe debido a que tienen una procedencia común, son hermanos desde una perspectiva genética, o si bien forma parte de otro tipo de vínculo, un vínculo elegido, ¿ok? Un vínculo que es formado o que es generado entre dos personas. Y por eso tenemos estas dos, os traje estas dos perspectivas, me parece interesante que las tengamos en cuenta. Bueno, el Pasuk 15, el Pasuk 11, perdón, Rita, por favor, si nos lo puedes leer. Así dice el Eterno, por 3 transgresiones de Edom, o por 4, no apartaré de ella su castigo, porque persiguió a su hermano con la espada, dejando de lado toda piedad, y en su ira destrozaba continuamente, guardando su ira para siempre. Bueno, aquí ya vemos que Ibn Ezra, evidentemente, tiene o trae una perspectiva adecuada o más correcta. ¿Okay? ¿Cuál es dentro de esta descripción o de esta enumeración de las fallas o de las transgresiones de los diferentes pueblos alrededor del pueblo de Israel? Encontramos también a Edom. Y en el caso de Edom se nos dice que persiguió con una espada a su hermano. ¿Ok? Dice también Beshihet Rahamav, que quiere decir su compasión, pero que tiene que ver con la palabra Regem, como nos dice aquí, nos recuerda Ibn Ezra. Dice Ko Beshahat Rahamav, quiere decir, destruyó su compasión o olvidó su compasión, dejó de lado la compasión, y ellos se encontraban juntos en el régimen, en el útero materno. Olvidó lo que habían vivido juntos anteriormente. De nuevo volvemos a la idea del Brit Ahim, del vínculo entre los hermanos, y en este caso del olvidar cuál es el vínculo existente o que ha existido, porque evidentemente hay un conflicto entre los hermanos o ha existido un conflicto entre los hermanos que ha generado un corte. Bueno, pregunta es, ¿podemos olvidar lo anterior o tenemos que tenerlo en cuenta? Vaitrof la ad apo, por siempre va a estar enfadado, siempre va a estar enojado. Bueno, ahora, en el Perek Bet, en el segundo capítulo, en el Pasuk 4, ¿sí? Ya hemos comenzado nuestra Haftará, estamos a punto de comenzar a nuestra Haftará, y se nos relata también qué es lo que ha hecho Yehudá, ¿ok? También se nos dice qué ha hecho Yehudá. A ver, ¿nos quieres relatar, Rita, por favor? Pasuk 4. Dice, así dice el Eterno.
Por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré mi decisión, porque rechazaron la ley del Eterno y no guardaron sus preceptos. Sus mentiras les hicieron errar por el camino que habían transitado sus padres. Bueno, nos dice al Masam et Torat Adonai, Bejukav lo shamaru. Olvidaron o dejaron de lado la Torá, ¿okay? La abandonaron. Y nos dice Ibn Ezra que también los Kohanim, quienes eran los que enseñaban la Torá, abandonaron la Torá con ellos. Fijaos, se nos está hablando ya no de un vínculo entre hermanos, ya no de la crueldad del olvidar el vínculo que ha existido, sino que en este caso se nos está hablando del generar un cambio o cambiar una forma de proceder que sí era correcta, que sí era adecuada, dejándola de lado. Y fijaos, la deja de lado el pueblo, pero también quienes son los encargados de enseñar este camino. Fijaos, ayer tenía una clase con un chico que va a hacer bar mitzvah, o que está en el proceso de prepararse para su bar mitzvah, y hablábamos sobre la importancia de que las personas buenas hagan algo cuando las personas malas están dañando a otras personas. Así lo decía él con sus palabras, y además decía, ¿a qué lo estaba aplicando? Al sueño del faraón cuando ve las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Y decía, ¿cómo puede ser que las vacas sanas, saludables, que han comido, cuando ven que salen estas otras vacas y que están consumiendo a sus compañeras, cómo no hacen nada? ¿Cómo se pueden dejar vencer por esas otras vacas flacas? ¿Okay? Evidentemente él, en este caso, hace una interpretación diferente a la interpretación de los 7 años de bonanza y los 7 años de escasez, que tiene que ver precisamente con esto, con el hecho de cómo puede ser que la persona encargada de dar ejemplo sea la persona que guarda silencio cuando una situación injusta se está produciendo. Y la respuesta se antoja sencilla. ¿Por qué los Kohanim se adaptan y abandonan la Torá? Precisamente por el hecho de que posiblemente les era más cómodo abandonar este camino y seguir por otro camino que continuar por el camino que era correcto, porque tal vez el resto no quería seguir por ese camino. Aquí es el dilema entre ser conformistas o ser flexibles, ¿ok? ¿Dónde está el límite entre el conformismo y la flexibilidad? Y si se debe ser conformista o no se debe ser conformista. Bueno, ¿y qué hizo el reino de Israel? Ahora habíamos visto lo que había hecho el reino de Yehudá. Así comienza nuestra Haftará. Por favor, Rita, léenos el pasuk 6 del... 5. El 5 dice, no, por el tanto 6. enviaré un fuego El 6, sobre el 6. Judá. Pasuk Así dice el 6. Eterno. Por 3 transgresiones de Israel y por 4 no me desdeciré, porque venden al justo por plata y al necesitado por un par de zapatos. Hoy veis. Bueno, fijaos, aquí estamos hablando evidentemente de justicia social, ¿ok? Del abusar del otro, del que se encuentra en una posición más débil. Sabemos que en esta época, recordáis que habíamos hablado sobre la época de Amós, habíamos dicho una época muy complicada, una época en la que además hay una
hay una relación especial desde la perspectiva económica entre el reino de Israel y el reino de Yehudá. El reino de Yehudá se encuentra más debilitado desde una perspectiva económica y el reino de Israel abusa de esta situación. Abusa de esta situación. Y en esas circunstancias es cuando está profetizando Yehudá, Amós. ¿Ok? Entonces al reino de Israel le dice, fijaos lo que estáis haciendo. Estáis vendiendo al justo por dinero. Y esto no os lo va a perdonar. Otras 3 cosas os las puede perdonar. Esta otra no os la puede perdonar. Y fijaos cómo lo interpreta Ibn Ezra. Al Miham, porque habéis vendido, porque vendéis. A la Shoftim Yedaveo. והעט צדיק בריבו, ואפשותו ואינו נחשב כאילו מכרוהו. Fijaos, tenemos un juez que está dispuesto a cambiar el juicio y a torcer el juicio. Y por lo tanto, lo que está haciendo es vender al otro. Rashi va más allá. Al Miham Bakesef Tzadik. הדיינים היו מוכרים את מי שהיה זכאי בדין בכסף, שוחד שהיו מקבלים מיד בעל דינו. El que venía a ser juzgado podía comprar a los jueces dejando a los que tenían derecho a ser recompensados sin esa recompensa o sin esa reparación. Y por lo tanto, el juez tomaba kesef shohad, se corrompía. Soborno. ¿Okay? Soborno. Un soborno, kesef shohad, sí. Se corrompía. Bebión Babuna Alaim nos dice, trae un comentario del Targum Yohanan y dice, Jonathan, y dice, Roma Ani, Shekach Pirusho, Metim Mishpat Avión, כדי שיצטרך למכור שדהו שהיו לו במסעדות הדיינים, וזה עוקב עליו ונוטלה בדמים קלים כדי לגדור ולנעול כל שדותיו יחד, ולא יפסיק ביניהם. Fijaos, Rashi dice aquí algo todavía más terrible, porque en el caso anterior, el juez toma una coima, creo que le decís aquí, para beneficiar a otro. En el segundo caso es para beneficiarse a sí mismo, porque sus tierras están en torno a la tierra de esta persona y quiere que haya una continuidad geográfica en sus territorios, en sus terrenos. Y por lo tanto, tuerce el juicio para que la persona tenga que vender su tierra por un bajo precio. Fijaos qué interesante que aquí no es nuevo que se hable sobre las incompatibilidades en la función pública, sobre los conflictos de intereses en la toma de decisiones, aquello de que uno no puede ser juez y parte. Lo vamos a ver posiblemente más tarde, hoy o la próxima semana, cuando tengamos la oportunidad de estudiar una pequeña porción de la Gemara juntos, ¿ok? Que habla precisamente sobre este tema, entre otros. Ahora, cuando vemos aquí al Mihram Bekesef Tzadik, Behevion Babur Naalai, la pregunta que surge es, ok, entendemos en qué contexto lo está diciendo Amós, pero también podemos comprenderlo desde la perspectiva de nuestra parashá, Vayeshev, y podemos pensar, Yosef es este tzadik, y Yosef es este Evión, es vendido por sus hermanos,
a cambio de dinero. Y nos cuentan en el Midrash, como vamos a ver después, que lo hacen y que con ese dinero cada uno de ellos puede comprarse un par de zapatos. Ahora, fijaos, os traigo aquí un texto muy interesante, que camina o da un paso hacia adelante hacia otras parashot. Un piut, midrashi, que fue escrito por Rabbi Pinchas HaKohen en la tierra de Israel en el siglo VIII, un piut muy antiguo que se sigue cantando hasta hoy, en el Shabbat de Parashat Vayigash, y en él encontramos una conversación, o se recrea una conversación entre Yosef y Yehudá, en el que Yosef, fijaos cómo comienza, la apertura es terrible, dice: vendisteis a un hermano por unos zapatos, por vuestro odio os levantasteis contra él, sacrificasteis, ¿no?, un animal Una chiva. para engañar, y hicisteis preocuparse o dañasteis el corazón de vuestro padre y guardasteis un secreto, lo vamos a ver después también en el Midrash que vamos a leer, y dice: hoy lahem midin Josef. Hoy lahem, fijaos lo que os corresponde. Os correspondería un juicio duro. Oscuro. No es José, es Josef, ¿ok? Que desvele, que muestre lo que está sucediendo. Les dice así Yosef. ¿Y qué le contesta Yehudá? Ah, Jalil alejame azotzot. Fijaos, sabemos por Parashat Vayigash que la reacción de Yosef en absoluto no es la reacción del vengarse. No es la reacción del vengarse. Yosef quiere, o al menos así lo parece, reunificar a toda su familia, reencontrarse con su padre, reencontrarse con sus hermanos y conocer a su hermano pequeño. Y Yehudá le dice aquí: por favor, no hagas esto. Fijaos cuán diferente habría sido el encuentro entre Yosef y sus hermanos si Yosef hubiese comenzado con un reproche. Claro. Con un reproche. Siempre es así. Bueno, el piut continúa. Y fijaos en el momento álgido. Le dice: Huyafte mitame shuna. O sea, se correspondía morir en mitame shuna. Mitame shuna es o bien morir a manos de un asesino especialmente cruel, o en un accidente extraño. ¿Ok? Y dice, pero bueno, a él, Yimhol Lachem, Mishmei Meuna, Kulchem Bou Elai Goshna. Dice, bueno, pero vamos a dejar esto atrás, ¿ok? Vamos a olvidarlo de alguna forma. Que el Creador del mundo os perdone desde los cielos, y todos vosotros venid aquí a la tierra de Goshen. Ahora, cuando les dice: soy vuestro hermano Yosef, aquí les desvela que era su hermano. Anteriormente les había desvelado lo que habían hecho. Así había comenzado esta reconciliación. Y concluye diciéndoles: soy vuestro hermano, estoy vivo. Y ellos en un primer momento nos dicen Hulhalú, que quiere decir se sorprendieron, se asustaron, como Nibalú,
¿ok? Ni palo. Nivalú. Como se asustaron, pero el final viene a ser el mismo final, ¿ok? Que en el caso de Parashat Vayigash. Todos se unen y comienzan a hablar con los hermanos con él. Ahora, fijaos, yo siempre me pregunto, y creo que la respuesta puede ser automática o casi automática, si el camino que elige Yosef en Vayigash es más correcto o menos correcto que el que elige aquí el Paitán, señalar o inventar o diseñar. ¿Cuáles son las diferencias? En el otro caso, Yosef en ningún momento revela quién es, ni el haber sabido que en el pasado sus hermanos habían cometido una falta tan grave. Por lo tanto, no los expone a lo que habían hecho hasta que él les dice: soy vuestro hermano Yosef. En este caso, Yosef expone continuamente a sus hermanos hasta el final revelarles que él es el mismo y que por lo tanto sus acciones, que habían sido terribles, habían tenido consecuencias, pero que posiblemente no habían sido tan graves como ellos podrían sentir en sus corazones o intuir en sus corazones en aquel momento. Bueno, dos caminos, dos fórmulas distintas. ¿Cuán distinto sería el relato de la Torá? La pregunta que siempre nos queda es si Yosef de verdad se reconcilió con sus hermanos, o si, como dicen aquí en el Piut, lo dejó en manos del cielo para que el cielo perdonase sus faltas. Y podríamos discutir y hablar mucho sobre esto. Bueno, fijaos, en Midrash Tanjuma nos cuentan un poco más sobre todo este tema. Dicen, más a Reuben, ¿qué hizo Rubén? Estamos hablando del momento en el que tiran a Yosef al pozo y están hablando sobre qué hacer con él. Alach veyashav ve'echad min ha'arim lired balayla להעלות את יוסף. ותעשה אחיו יושבים במקום אחד כאיש אחד ועצה אחת לעמיתו. Entonces, tenemos a Rubén, que decide alejarse, distanciarse, y desde una montaña sentarse allí, quedarse allí esperando a que llegue la noche para poder sacar a Yosef del pozo. Por lo tanto, Rubén parece no estar viendo lo que sucede. Y sin embargo, el resto de los hermanos se sientan juntos, se encuentran juntos y discuten qué hacer. Y uno de ellos propone matarlo. Abu Alehem Ishmaelim, Amegu, pasaron un grupo de Ishmaelim cerca de ellos y les dijeron: Lehu beninkevenu le Ishmaelim. Vamos a venderlo a los Ishmaelim. En Molijimoto, le Kitzbat Midbar, Amdu Machahu Besrim Kesef. Le Kol Echad Mehem, Shenei Kesef Liknot Minhalaim Leraglehem. Fijaos. Ellos llevan a Yosef hasta el extremo del desierto, hasta un lugar donde parece ser que había comercio de esclavos. Y allí vendieron a Yosef. Perdón, quiere decir Amdú. Cuando dicen Amdú, parece ser que nos insinúan que ellos están allí esperando a que pase alguien para poder vender a Yosef. ¿Ok? Por lo tanto, realizan una acción, son activos en este sentido. Y cada uno de ellos recibe Snei Kesef, o sea, 2 monedas, ¿ok? Y para poder comprarse unos zapatos. Es que vendieron a Yosef por 20 monedas. Ahora, aquí hay algo interesante, porque vamos a ver después que Reubén no estaba allí.
Y además de Reubén, Binyamin todavía no había nacido. Por lo tanto, ¿cuántos hermanos había allí? Sin contar a Yosef. 9. 9. 9. Y si son 20 monedas entre 9, reparten. le sobran 2. Fijaos, qué interesante. El Midrash aquí deja un espacio abierto. Y este espacio es el de poder pensar que los propios hermanos le compraron un par de zapatos también para Yosef. De esta acción tan terrible, aún se conserva un poco de humanidad en el corazón de los hermanos que se preocupan por el hermano al que acaban de vender. Bueno, esto es algo que yo digo que no tiene por qué ser cierto, pero me parece que... Perdón, eso no está en el, ¿Cómo? no está en el Midrash. No, no Eso está en no el está en el Midrash, Midrash, pero es opinión. es mi opinión. No está en el Midrash, pero el Midrash nos Ok. dice que son que Sí, Reubén sí. está lejos, y nos dice que el resto de los hermanos llevan a Yosef a venderlo. Por lo tanto, si reciben 20 monedas y cada Sí, uno sobran 2. compra un par de zapatos, hay dos opciones. Una, que ellos compren también un par de zapatos para Reubén y se lo den después, que podría ser una alternativa. Sí. Tenemos una segunda alternativa, que es que compraron un par de zapatos para Yosef. Porque compraron un par de zapatos para Yosef también. ¿Okay? Bueno, y siguen. Puede ser, en tu opinión, que un joven tan hermoso como lo era Yosef fuese vendido solamente por 20 monedas. Se dicen el precio es demasiado bajo, dicen en el Midrash. que Iván שהולך לעבור מתוך פחד, נחשים ועקרבים, שבו נשתנה זיו פניו. Dice, sino que debido a que lo lanzaron a un pozo, que estaba en el pozo, y que tenía miedo tanto de las serpientes como de los escorpiones, cambió el brillo de su cara. Ubagach midmeno damo, venasu panav yerukot. Dice, y desapareció de él, o se fue de él la sangre de su cara, ¿cierto? Como se quedó pálido, y se volvió su cara verde. Verde. Le fija, Mahou, Besrim Kesef Babuna Laim, y por eso lo vendieron por 20 monedas por unos zapatos. Y aquí viene la siguiente parte, la del secreto. ¿Ok? Hasta aquí la venta. ¿Y por qué una venta en un precio tan bajo? Por el trauma que acaba de pasar Yosef. Esto es interesante. Tener en cuenta también el trauma del que ha sido maltratado en este caso. Amru, Nahrim Benenu, Shelo Yagid Echad Mimenu le Yaakov Avinu. Amar Lahem Yehuda, Reuben Eineno Kan, Ve'en Ajerem Mitkayem Ela Be'asara. Fijaos, aquí tenemos la pista de que efectivamente, posiblemente los zapatos fueron comprados para Yosef. ¿Por qué? Porque nos dicen, vamos a hacer un compromiso entre todos. Vamos a hacer una especie de pacto entre todos. Que ninguno de nosotros le va a contar esto a nuestro padre, que es lo que hicimos en realidad. Y dice Yehudá, Rubén no está aquí. Sí. Y no podemos llevar a cabo este compromiso solamente desde una perspectiva lógica. Podemos hacerlo, este jerem, si somos 10. Si somos 10. Y por lo tanto, esto nos indica dos cosas. Uno, ya han vendido a Yosef, por lo tanto, los 10 que se repartieron el dinero son ahora 9. Fijaos qué terrible que Yosef también gana en su propia venta. Si lo vemos desde otra perspectiva. Por otro lado, Rubén no está.
Rubén no está. Y Yehudá es totalmente consciente. ¿Qué hicieron? Masu. שיתפו לקדוש ברוך הוא ואותו החרם שלא יגיד לאביהם. Dijeron, bueno, contamos al creador del mundo y él le pidieron que tampoco se lo diga a su padre, A Jacob. a Jacob. Que Iván se haga Reuben Balaila, Leotó Abó, Lahalotó. Fue Reuben por la noche a sacar a Yosef. Velo Matzau, Kagat Begadab Ubajá. No lo encontró y por lo tanto rompió su ropa y lloró. Lloró. Hazar le'echav ve'amar lahem. Ayele deinenu ve'ani ana aniva. Fijaos, aquí el Midrash nos muestra el dolor de Reubén. Rubén está preocupado por su hermano. A Rubén le duele lo que le ha sucedido a su hermano. Posiblemente porque Rubén también es consciente de que ya dañó en una ocasión a su padre y no quiere dañar en una segunda ocasión a su padre de esta forma tan terrible. Agídulo et maase ve'et hacherem ve'shatak. Ahora, a Rubén le contaron lo que hicieron y también le contaron el pacto que habían hecho y él no dijo nada. Ahí tenían los 10. Sí, pero para que sean los 10 tienen que estar los 10 desde el principio, Nico. Ah, ok. No es que yo hago algo y vengo, o sea, fíjate. A cuenta. Os voy a poner un ejemplo que es válido para el mundo del estudio en el mundo académico, ¿ok? Por ejemplo, en el secundario. Yo no sé si alguna vez os sucedió, me imagino que tal vez. Los exámenes se fijan con 2 meses, 3 meses de anticipación. De tal forma que todo el mundo sabe cuándo es el examen. Ahora, cada uno se organiza como él decide. Como él decide. Digamos que hay un día que 5 alumnos que han decidido no estudiar para el examen final, llaman al profesor o a la profesora, se juntan con él y le dicen, vamos a cambiar las reglas del juego. Y esas reglas del juego pueden, o ese cambio puede perjudicar a otras personas que se han preparado el examen. Dilema que conocemos. ¿Se debe cambiar el examen o no se debe cambiar el examen? Bueno, ¿cuál era la solución, al menos donde yo estudiaba? Si una persona se niega a que la fecha del examen sea cambiada, el examen no puede ser cambiado. Si una persona se niega. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, y tiene que ver con esto, ¿ok? Porque no tiene sentido que 9 tomen una decisión y que el 10º tenga que asumirla, cuando es una decisión de este tipo. Que afecta a todos. Afecta a todos y de una forma muy... de una forma terrible, Corina, si lo decimos de alguna... Sí, de una forma terrible. Ahora, aquí vemos a este Reubén que asume, por lo tanto, lo que los demás han hecho también. Y por lo tanto se convierte en un cómplice silencioso. De Afakadosh Baruj, y también el creador del cielo se cayó. Afalpi shekatuv bo, Magid de Bagad le Yaakov, a pesar de que está escrito en Teilim, que le dice, o que le transmite sus pensamientos a Jacob, Davar ze lo igid mi penei acherem. Esto no se lo dijo a Jacob por aquel pacto que habían hecho sus hijos y en el que lo habían incluido a él también. Y por lo tanto, dijo Jacob que un animal salvaje ha devorado a Yosef. Bueno, dejando de lado esta porción o este pensamiento sobre el vínculo entre la Parashá y la Haftará, ahora nos vamos a centrar en otros asuntos y vamos a continuar
pensando en el reino de Israel. ¿Quién nos puede, por favor, leer del Perek 2, el Pasuk 7? Rita. Creo Sí, que... porque esta traducción que tengo yo mucho no me gusta. Ah, ¿Qué pasó? Rita, ¿nos puedes leer, por favor, del Perek 2, el Pasuk 7? Sí. Codician hasta el polvo de la tierra que está sobre la cabeza de los menesterosos y desvían el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven para profanar mi santo nombre. Ok. Fijaos, yo aquí decidí quedarme con Bederech Anavim Yatu, y tuercen el camino de los humildes, de los modestos. Mirata Anavá, la mirada de la virtud de la modestia, es algo que en el judaísmo tiene un gran peso, tiene una gran importancia. Hay que, y esto podríamos dedicarnos otro día a hablar sobre ello, o varios días, o varios meses, o varios años, que es la modestia, que es la humildad. ¿Ok? Pero fijaos, cuando nos dicen que torcieron o que pervirtieron el camino de los modestos, de los humildes, hay varias formas de interpretarlo, pero casi todos los parsanim toman un camino similar. Dice Meni, por ejemplo, Ibn Ezra, Meni Roch Yashar Sheu Oham. Se refiere a ese camino recto o de la rectitud por el que las personas modestas, humildes, transitan. Atzesigu a Anavame Israel. Hasta que consiguieron arrancar, eliminar la humildad, la modestia de Israel. Y aquí imagino que está hablando, o queremos imaginar que está hablando de el reino de Israel. ¿Okay? Pero también puede estar haciendo referencia a Yehudá. Hasta que, fijaos, hasta dónde llegó esa falta de humildad, de modestia, hasta que no se avergonzaba un hombre a ir con su padre, con una Neagá Yeduá, con una joven conocida. Es leshon nikiá, es una forma, es un eufemismo para decir que compartían La cama. el uso de la prostitución. ¿Okay? Sí, acá Yadúa sería conocida por su prostitución. Conocida por, claro. Ajá, Neagá Yeduá, sí. ¿Qué dice Rashi? Rashi complementa esta idea. Bederech Anavim Yatu, החלשים נוטים מדרכם והולכים דרך רטון מפני יראתם, כמדעת אמר, יתו אביונים מדרך. Dice, en este caso, Rashi no habla sobre los humildes, las personas modestas, sobre Midata Anavá, sino que dice, se trata de las personas más pobres de la sociedad, ¿ok? Las personas más modestas y humildes, pero desde una perspectiva económica. Bueno, continuamos. Kiloya sea Adonai Elohim davar, ki im galas sodo, lavadav aneviim. Y aquí, lo que se nos dice en la continuación del pasú, dice que en el siguiente Perek, se nos dice que el creador del mundo no va a hacer algo de lo que no haya puesto al día a sus profetas. El creador del mundo, antes de castigar, va a dar la oportunidad de poder corregir, va a advertir. Y por lo tanto, esta haftará, igual que muchas otras porciones de los profetas, es una advertencia. Y aquí encontramos la diferencia entre Amós y Osea. Recordáis que a Osea lo primero que le dice es
Kach lecha eshet zenunim. ¿Para qué? Para que aprenda que él también puede equivocarse. ¿Y cómo se corrige eso? Y para que no sea tan rápido juzgando al otro y diciendo, sí, castígalos. En este caso, Amós tiene otro tipo de papel, o sea, tenía el papel de ser un modelo para que comprendamos cómo funciona o cómo hemos de conducirnos y comportarnos en este camino. Y Amós viene a ser el profeta que va a enseñarnos que siempre hay que advertir al otro. Kilo yase Adonai dice, Kingilá Sodó, Oto Sod el Abadav Aneviim. Dice, no va a actuar de nuevo, sin decírselo antes a sus profetas. Rita, ¿nos lees por favor el Pasuk 8 del Perek 3? Del Perek 3. Rugió el león. ¿Quién no temerá? Habló el Eterno. ¿Quién podrá dejar de profetizar? Bueno, recordáis que en más de una ocasión hemos hablado de aquellos, y recuerdo ahora mismo a Shmuel, que por miedo, que por ciertas reticencias, por temor a las consecuencias, podrían no haber profetizado. ¿Y qué dice Amós? Amós dice, fijaos, no me es tan fácil decir esto, no me es tan sencillo venir y repartir notas a todos, ¿no? A Tzur, a Edom, después también a Yehudá y también a Israel. Dice, pero cuando hay un león que ruge, ¿quién no va a temer? Compara, por lo tanto, al creador del mundo con un león. Y dice, ¿quién no va a profetizar si el creador del mundo te lo está diciendo? ¿Ok? Él dice, nadie que conozca esta información va a poder guardarla en su corazón. Y de esa forma llegamos a una idea que es importante en el judaísmo. Kol Yisrael Arvim Zebaz. Todo Israel. ¿Arvim o Averim? Arvim. Está escrito. Está mal escrito. Sí. Sería Avarim, tal y como está escrito. Arvim. Bueno, posiblemente va a aparecer mal escrito en más ocasiones. Que quiere decir que todo el pueblo de Israel tiene responsabilidad o tiene una cierta responsabilidad por los otros. ¿De dónde aprendemos todo esto? ¿De dónde aprendemos que cada uno de nosotros tiene responsabilidad por lo que hace su hermano? Fijaos, hay un pasú. Viene de Caín y Abel, ¿no? Cuando él le dice a Dios que no sabía que yo soy el tutor de mi hermano. Claro, bueno, pero ciertamente ahí tiene que ver, pero mucho más claramente lo vemos en Vayikra, ¿ok? Dice, tropezarán los unos con los otros como si huyesen de una espada, aunque no los persiga nadie, y no podrán enfrentarse a sus enemigos. Sifra, en Midrash nos dicen, y tropezarán los unos con los otros, o uno con su hermano. Dice, no Omer Ish Be'echav. Dice, no se refiere a uno físicamente con su hermano. Ela Be'avon Echav, o Be'avon Achiv, sino por la transgresión de su hermano, con la transgresión de su hermano. Y nos enseña que todo el pueblo de Israel tienen unos con los otros una responsabilidad. En los actos del otro yo tengo responsabilidad. Fijaos, este nene ayer este chico cuando hablaba de las vacas gordas y las vacas flacas, cómo tenía toda la razón.
si yo veo al otro haciendo algo que no está bien, ¿cómo he de obrar? ¿Qué tengo que hacer? Perdón, Rab, una consulta. Sí, ¿Esta sería la primera fuente de esta frase, se podría decir? creo recordar, y no me tomes la palabra, pero creo recordar que es una de las primeras, sí, que es uno de los primeros Ok, sitios donde aparece. gracias. Eh, Otros midrashim abren o toman o desarrollan figuras un poco diferentes con respecto a a esta situación de estar todos juntos, montados en el mismo barco, nunca mejor dicho, si tenemos en La cuenta expresión. el midrash que vamos a leer ahora mismo. Dice, Shekol Yisrael nikreu nefesh achat. Todo Israel fueron llamados un alma, un espíritu. Be'im chata echad mehem, kulam arevim ze baze. Y si uno de ellos transgredió, todos tienen responsabilidad los unos por los otros. Lema davar dome livnei adam shayu ba'im besfina. ¿Y a qué se parece? A aquellos que iban en un barco. Livnei adam shayu ba'im besfina, natal echad makdeach, veitchil kodeach chtav. Dice, estaban montados en la esfina, en el barco, uno de ellos toma una herramienta y empieza a cavar bajo sus pies. Amur o soté, ataco de achteja, vea maim nichasim bekulam abudim, dice, tú eres soté, es como decirle estúpido, ¿ok? De alguna forma. Estás cavando bajo tus pies y el agua entra y estamos perdidos todos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Le llaman la atención. Bueno, ahora, ciertamente podemos tener responsabilidad en lo que el otro hace, pero tiene que haber un límite. Rita, ¿nos podrías por favor buscar en Devarim 29 el Pasuk 28? Devarim 29, Pasuk 28. Mientras Rita lo busca, fijaos, no tendría demasiada lógica que yo sea responsable por las acciones del otro, aquellas acciones que desconozco que está haciendo, que está llevando a cabo. Y por lo tanto, se establece un límite, se establece una serie de condiciones para que yo sí tenga responsabilidad. Y las establece o se reseñan en Midrashim y en la Halajá, y Rashi nos recuerda esto. Rita, ¿encontraste el Pasuk? 29, ¿qué pasó? 29, el Amor Pasuk de Char- 28. 29, 28. Sí, Sí, Es Nitzavim, acá está. sí, ok, dale, vamos allá. ¿Tenés? ¿Lo tenés, Rita? sí lo tengo. Dale. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todos los mandatos de esta ley. Bueno, aquí evidentemente se está hablando sobre las mitzvot, por un lado. Pero fijaos a dónde lo llevan los comentaristas. Reinto me'u ma be'adenu la'asot, y si decís, ¿qué hay en nuestras manos para hacer? Atama anishet agavim, aligurei yahid, tú vas a castigar a la colectividad, al colectivo, por los pensamientos del individuo, por lo que solamente él conoce. Ve'alo en Adam yodea mitmunotav shel javero. Y no es que no hay ninguna persona que conoce los secretos o las acciones secretas de su compañero, de su igual. En anima anishet hem, les contesta el creador del mundo, al anistagot, no os vengo a castigar por las cosas ocultas, por lo que no sabéis.
Shehen Ladonai Eloheinu, que son para nuestro Dios. Reu Ifra Meoto Yahid, y él va a cobrar la transgresión de este individuo. Avalaniglot, pero las que son reveladas, lo que se hace a la luz del día. Lanu, venenu, para nosotros y para nuestros hijos, para que seamos capaces de eliminar, de estipar, de señalar la maldad que se realiza en nuestro entorno. Y en el caso de que algo que es público y conocido, que se ha hecho mal, no sea juzgado, en ese caso sí va a haber un castigo para el colectivo. שקיבלו עליהם את השבועה בהר גריזים ובהר עיבל ונעשו ערבים זה לזה. Fijaos, aquí de nuevo tenemos esa condición de, ok, ¿cómo se genera un pacto? ¿Cómo se genera este pacto? Dice, hasta que no pasaron el Yardén y aceptaron aquellos compromisos o aquellas cosas que fueron dichas en el Ar Gerizim y en el Ar Ebal, el monte de Gerizim y Ebal, dice solamente desde ese momento comienzan a ser responsables los unos por los otros. Desde que hay una concepción del tener un destino común. Un destino común. Ok. Por lo tanto, aquí vemos dónde está el límite para ese castigo. Lo que no se sabe, no podemos tener responsabilidad, pero de aquello que vemos tenemos responsabilidad. Fijaos lo que dice el Rav Kook con respecto a esta idea, y es algo que se ha ido extendiendo en el ideario colectivo y que ha tenido de verdad en algunos círculos, ha adquirido una gran fuerza esta idea del Rav Kook, y es casi una idea que realiza proselitismo de la Tzmitzvot. ¿Okay? Mikeivan shekol Israel arvim, debido a que todo el pueblo de Israel son responsables los unos por los otros, mimele echad tzarich leochiach et hasheni, ki ze lo nogea lecha. Cada uno está obligado también a llamar la atención del otro, porque tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo, está relacionado contigo su acción. Que she'ata mochiach et hasheni, ata be'etzem mochiach et atzmecha. Cuando le llamas la atención al otro, lo que estás haciendo en realidad es llamarte la atención también a ti mismo. Y fijaos, aquí hay un doble sentido. Te estás llamando la atención a ti mismo porque eres parte del otro y el otro es parte de ti. Pero también te estás llamando a ti mismo la atención porque podrías llegar a estar en el lugar en el que en este momento se encuentra el otro y realizar las mismas acciones, cometer los mismos errores. Y él lo explica un poco más, dice, y le da un sentido, Kimujote atane enash. Porque si él transgrede, tú vas a ser castigado. Por lo tanto, el Rav Kook aquí lo ve desde esa perspectiva, desde una de las dos perspectivas. Perdón, Rav. No desde el hecho, un segundo, Corina, no desde el hecho de que el otro y nosotros seamos parte de un mismo cuerpo, sino que por motivo del otro somos castigados también. Sí, Cori. No quiero interrumpir, pero también me quedo pensando que este es el leitmotiv del profeta. Porque cuando la transgresión existe, el profeta, ¿por qué se levanta? No es solamente porque es un intermediario, sino porque también le afecta y porque entonces es exactamente esto. Pero, se siente impelido porque noguéalo también a su pueblo. Corina, es interesante lo que dices y yo ahora pienso en Yoná, por ejemplo.
Yoná es enviado a profetizar en Nínive. Yoná tiene panic attack. Es la excepción que confirma la regla. Es la excepción que confirma la regla. No, pero me parece Perdón. interesante. Pero Yoná tiene una razón por la que él huye. Yo estuve trabajando sobre Yoná Ahí está. para otro trabajo, y yo antes lo veía como, qué loco este profeta, pero no, él tenía sus justificadas razones para huir. Se puede interpretar de muchas formas, pero cuando estamos hablando de aquí de Yoná, me estoy refiriendo al hecho de que, ok, Yoná no iba a sufrir el castigo de Nínive directamente sobre su cuerpo. Era para otro pueblo, para otro grupo, para otra gente. Entonces, creo que aquí Corina nos abre otra perspectiva del tema, que es que tal vez Yoná era mucho más universalista de lo que nosotros pensamos. Digamos, o tal vez no lo era tanto, y trataba de huir de algo que sí que le afectaba, porque forma parte del género humano. Así que gracias, Corina, creo que has abierto aquí una puerta muy interesante, muy interesante. Atá mejuyab le cae en mitzvot, dice el Rav Kook, sigue aquí diciendo, tienes la obligación de cumplir con las mitzvot, vegam mejuyab sheacherim yekaimu mitzvot. Y también tienes la obligación de que el resto las cumplan. Fijaos, me acuerdo aquí de algo, o pienso en algo que últimamente he charlado con varias personas. Hay alguien que me dijo, o alguien que le escuché decir una vez aquí en este país, ser judío es muy caro. Te exige mandar a los chicos a una escuela en la que reciban educación judía, comer kashrut, no hablemos del lulav, el precio del lulav en Sukkot, etc. Y siempre que escucho este tipo de comentarios, pienso en las organizaciones comunitarias que se dedican a la redistribución de la riqueza y que existen en todas las comunidades del mundo, pero que podemos verlas expresadas de una forma mucho más clara o palpable en lugares muy concretos, como puede ser Bnei Brak, donde existen Kranot que se hacen cargo de que otras personas puedan llevar adelante ciertas actividades. O, por ejemplo, supermercados subsidiados, supermercados kasher subsidiados. Y en este sentido, últimamente hemos escuchado también de un supermercado en Buenos Aires que está haciendo o permitiendo que la gente pueda comprar carne a un precio mucho más asequible, carne kasher a un precio mucho más asequible. Bueno, esto va en línea del pensamiento del Rav Kook. Posibilita que no solamente una élite pueda tener un lulav en Sukkot, posibilita que no solamente una élite pueda permitirse comer carne kasher, posibilita que todos puedan hacerlo. Tiene que ver con esa arevut hadadit, con esa responsabilidad colectiva o esa interresponsabilidad existente entre nosotros. Tengo una consulta. Sí, perdón, Nico, es verdad. Yo levanté la mano. Ok, primero Nico y luego eras Maru, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Nico, dinos. Sí, lo que dice el Rav Kook, sobre todo sobre Tojía, eso es lo que quedó como alajá, ¿verdad? Mucho antes. ¿Cómo? Que quedó la alajá, como dice el Rav Kook, Eso aparece, mucho antes. no, eso aparece mucho antes. No. El Sí, Rav Kook mucho antes, digo. Sí, no. Ojeach, Tojía, Getamiteja, esto está en la Torá. Es el de la Torá. Es una mitzvah. Es doraita. Es mi de Oraita. Okay. Sí. No es un desarrollo alágico posterior, es algo que está en la, digamos,
se desarrolla en la halajá, pero es muy anterior, procede de Oraita. Lo que aquí dice el Rav Kook es que está enseñando sobre esa mitzvah, posiblemente cuál es el motivo por el que tienes que llevar adelante esa mitzvah. Tienes la obligación, pero no solamente la obligación de llamar la atención, sino también la obligación de facilitar que cumpla con la mitzvah. Si hubiese un extremista que tomase este texto, diría prácticamente obligar al otro a que cumpla con la mitzvah. Sí, Bueno, claro. esa no es la perspectiva judía, o al menos no la perspectiva judía que nosotros queremos desarrollar. Nuestra perspectiva tiene más que ver con el educar al otro y el hacer que las cosas sean, que se encuentren al alcance de la mano. Claro. Al alcance de la mano, tanto lo material como lo no material. Tanto la posibilidad de estudiar como la posibilidad de cumplir con el Kasurut, como la posibilidad de cumplir con el Netilat Lulav. Perfecto, Maru, gracias. gracias a ti, Nico. Maru, No, querías... iba a decir algo que ya, sí, iba a decir algo que ya dijiste con respecto a esto de la reprimenda, que no es solamente facilitar el cumplimiento de las mitzvot positivas, sino también llamar la atención en casos en donde no se está cumpliendo o lo que debería cumplirse o se están haciendo mal las cosas, digamos, ¿no? Pero ya lo comentaste vos, Rab. Bueno, Maru, gracias. Dice, cuando esta idea de la responsabilidad, del ser todos, formar parte o estar viajando en el mismo barco, tiene que ver, o la encontramos expresada en el Kriyat Shema. Al menos así lo veo yo. ¿Por qué? Fijaos, en el Kriyat Shema hay un juego muy interesante entre la Lashon Rabin y la Lashon Yahid, entre el plural y el singular. Todo el tiempo vemos ese juego. Pero además, de ser algo, digamos, reseñable desde la perspectiva lingüística, refleja la relación entre el individuo y la colectividad y la tensión existente en la existencia del individuo como individuo y el individuo dentro de la colectividad. Im shamoa tishmeu, ya nos lo dicen en plural, si cumplís mis preceptos, voy a daros en vuestra tierra lluvia, vais a tener lo necesario, vais a poder tomar los frutos que necesitáis. Fijaos que no nos está diciendo, no nos están prometiendo que vaya a ser fácil. Vas a tener que trabajar también, beasaftá de ganeja, pero vas a comer y vas a saciarte. Esto si cumplís con los preceptos. Ahora, si no los cumplís y os dirigís hacia otros dioses, vais a desaparecer o vais a estar siendo expulsados de esta tierra rápidamente. La expulsión de esta tierra también nos obliga a poner estas palabras en nuestros corazones, a atarlas entre nuestros ojos, a enseñarlas a nuestros hijos. Y aquí aparece de nuevo el singular. Cuando estás sentado en tu casa, cuando estás en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las vas a escribir sobre la mezuzá. Fijaos, nos dicen, si hacéis... El Shema. Si está hablando del Shema, pero fíjate, ahí hay otro aspecto también. Porque dice, todo esto lo vais a hacer tanto cuando estés sentado en tu casa, cuando vayas en el camino, o sea, el individuo también tiene, porque cuando tú le estás enseñando a tus hijos
estas palabras, estos textos, lo estás educando. Estás educándolo para que obre de la forma correcta. Y por lo tanto, tu influencia sobre la acción colectiva es impresionantemente grande. ¿Ok? Y en ese sentido, evidentemente, aquí se hace referencia, sin duda, a Kriyat Shema y a la obligación de Kriyat Shema Ushopeja Ufkumeja. ¿Ok? Pero va mucho más allá también. ¿Para qué? Leeman yirbu yemechem vimei benechem al adama asher nishba Adonai laavotechem latet lahem. Para que se prolonguen, se alarguen vuestros días sobre la tierra que le fue prometida a vuestros padres. Fijaos, en esta porción encontramos el premio y el castigo enfrentados. Encontramos la obligación de recordar los preceptos, de enseñar y de estudiarlos, pero también de transmitir a los hijos, o sea, enseñar o aprender enseñando. Y esto es algo que vais a ver, o que ya experimentáis en vuestras posiciones. Vosotros sois todos educadores. Da igual la posición que ocupéis dentro de la comunidad, los rabinos también somos educadores. Y aprendemos a la vez que enseñamos y enseñamos a la vez que aprendemos. Es un proceso de retroalimentación continua. Ahora, fijaos, encontramos también la obligación de recitar el Shema 2 veces por día. ¿Para qué? Para que interiorices estas palabras, para que te des cuenta de la importancia, ¿ok?, de esta idea de que el otro transgrede, pero tú también vas a ser castigado. Encontramos el precepto de los tefilim, el precepto de la mezuzá y la promesa de la tierra de los antepasados. Bueno. Sí, perdón. Y coincidentemente estamos hablando de una tefilá que puede ser individual, pero también puede ser grupal, justo. Fíjate, Cori, en el pasado, nuestros sabios establecen que tiene que haber una serie de brajot antes y después del Shema. ¿Okay? Esto obliga a que la gente tenga que ir al Bet HaKnesset, porque en un principio la gente no conocía aquellas fórmulas. Pero además, había quienes sí conocían, o que la gente sí conocía el texto del Shema. Y quien decía las brajot no era siempre quien comenzaba a decir Shema Yisrael, sino que al que decía Shema Yisrael se le llama apogetz, como el que salta, ¿ok? El que salta y comienza a decir algo. Creo que esa idea es interesante, la del decir una tefilá que es dicha de una forma colectiva, pero que todos tienen la obligación de recitar. Todos. Fíjate, yo no puedo estar sentado mientras otro recita Shema Israel y decir cuando él termina de recitar Shema Israel, así sea. No estoy cumpliendo en ese caso con mi obligación de recitar el Shema Israel. Por lo tanto, exige esas dos, o están esas dos, existe esa tensión, ¿no? Entre el decimos las brajot de forma colectiva y podemos contestar amén, pero sin embargo, Kriyat Shema, tengo la obligación de decirlo por mí. Ben Azaria dice, apresúrate en el cumplimiento de la mitzvah sencilla como en la difícil, y huye de la transgresión. Trata las dos como si fuesen lo mismo. Pues el precepto conduce al precepto y la transgresión a la transgresión. Mitzvah goreret mitzvah, averá goreret averá. Esta expresión la vais a escuchar, ¿no? Y además, la recompensa de la mitzvah es la mitzvah y la recompensa de la transgresión es la transgresión.
No sé si recordáis que en una ocasión os comenté cuál era la explicación de las palabras Vehaya im shamoa tishmeu. Y si escucháis, escucharéis. ¿Ok? Os la traigo aquí de nuevo. Dijo Rabbi Zeria. Hay quienes dicen que Rabbi Hinaná bar Papa dijo: ven y verás que no es la realidad de las personas de carne y hueso como la realidad del santo bendito sea. En la dimensión material, un cubo vacío se puede llenar y uno lleno no se puede llenar. No así en la dimensión del santo bendito sea, en el mundo espiritual. El recipiente lleno se puede llenar y el vacío no se puede llenar. Tal y como está escrito, y dice, si escuchas, escucharás. Y si no, no escucharás. Lo que quiere decir, si escuchaste en el pasado, volverás a escucharlo, y si tu corazón se vacía, no escucharás de nuevo. Fijaos, ¿cómo se corrompe una sociedad? ¿Cómo se destruye? ¿Cómo se fragmenta una sociedad? Una sociedad se fragmenta o se destruye cuando se comete una injusticia y es sabido y es pasada por alto. Vamos a traer un ejemplo. ¿Cuándo comienza la corrupción de la sociedad francesa previa a la Revolución Francesa? ¿Qué empieza? El día en el que dicen que María Antonieta dijo que si no tienen pan, que coman dulces. Dicen que dijo. Qué O rico. comienza antes, o comienza cuando se está construyendo el Palacio de Versalles, mientras hay gente muriéndose de hambre. Y no se construye para alojar a esa gente, se construye para alojar a una persona, a Sí. una sola persona. ¿Cuándo comienza, por lo tanto, el proceso de desintegración de ese pueblo, de esa colectividad, de ese grupo? ¿Cuándo comienza a corromperse? ¿Cuándo se produce el primer silencio? ¿Cuándo se produce el primer silencio? Cuando el exaltado, cuando el extremista dice algo tremendo y todos dicen, bueno, este es el momento de callar, para no discutir. Ahí es donde empieza. ¿Por qué? Ki im shamoa tishmehu. Si sois capaces de detener la injusticia, la vais a seguir deteniendo. O si detenéis la justicia, la vais a seguir deteniendo. Si no lo hacéis, vais a dejar las manos caer. Y esto se une con la idea del profeta y con... bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy, porque este es un tema muy amplio.